qué es lo que tenemos que entender, qué es lo que tenemos que hacer, la confianza verdadera que tenemos que poner en Él y el recordatorio de su divina palabra. Gracias, mi hermana Lorgia, Adelita. No sé si antes de ellas alguien oró, pero agradezco que estén ahí, hermanas. Ahí, ahí. ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Todopoderoso. Gracias, Señor. Toda Rabá por este bendito día. Toda Rabá, Señor, porque usted nos otorga, Señor, el privilegio de este encuentro cada mañana. Abrir nuestros ojos, Señor, es un gran privilegio y su gracia inmerecida, Señor, que es una oportunidad más que nos otorga, amado Dios, para estar ante su presencia, para hacer las cosas conforme a su voluntad y no la nuestra. Toda Rabá, Señor, por esta gran oportunidad, porque no estamos en un hospital, Señor, porque no estamos con enfermedades incurables, porque estamos completas, amado Dios, porque tenemos su fuerza, su ánimo, su aliento divino, Señor, su perseverancia, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, la revelación de su escritura, Señor, que muchos no entienden. Toda Rabá, Señor, por ello. Toda Rabá, Señor, por la constancia, Señor, y la perseverancia y la firmeza que le ha otorgado a todas mis hermanas, Señor, para seguir de pie aun a pesar de cualquier experiencia y adversidad que ellas estén atravesando. Amado Dios, toda Rabá, Señor, porque siempre está ahí. Usted prometió y su promesa que salió de su boca se cumple. Se cumple porque usted no miente, no es hombre para mentir como nosotros, Señor. Usted es fiel. Usted es la fidelidad, Señor, que hoy nosotras debemos mostrar porque usted nos ha educado, nos sigue guiando, nos sigue observando. Usted nos sigue encaminando, direccionando, Señor, y ordenando, porque hay desorden en nuestras vidas. Y usted es un Dios de orden que nos insiste en cada momento, Señor, en nuestro desorden, en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Revélenos, por favor, dónde está ese desorden. Si lo hemos visto y no lo hemos atendido, si no hemos hecho caso a él, Señor, si no nos importa también, perdónenos. Le venimos a pedir, Señor, en su presencia, porque sabemos que usted es el Rey de la gloria. Usted es el Rey del universo, Señor, de todo lo que pueden ver nuestros ojos y aún de lo que no pueden percibir, Señor, y nosotros siendo tan pequeños. Estando aquí, Señor, ante su presencia, venimos ante su altar solamente, Señor, a través de su precioso nombre, porque no había entrada a su santo lugar, pero solamente con este corbán perfecto, Señor, con este sacrificio único, bueno, agradable, completo, perfecto, es que hoy, a través de su precioso nombre, Señor, y el peso que tiene de él de honra, es que podemos entrar al santo lugar. En su nombre, Yehoshua HaMashiach, que es Hashem, Jesucristo nuestro Señor. En ese nombre, Señor, es que entramos. Le agradecemos grandemente por ello, Señor. Y le pido, amado Dios, perdone nuestras iniquidades. Que nos muestre, Señor, todo lo que tenemos, lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Ahí donde nosotros no podemos entrar, en ese razonamiento de nuestro cerebro, Señor, en donde usted que fue el diseñador de él, de cada uno de nosotros, Señor, entre. Entre hasta ahí, Señor, a esas profundidades del corazón, que es el cerebro, que es la conciencia, que es el entendimiento, Señor, para que usted nos revele qué tenemos que hacer, Señor, para hacer su voluntad, qué no hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, Señor. Usted ordena en su escritura, pone en orden, Señor, muchas cosas en su pueblo. No es un orden de una ordenanza para hacer, sino es un orden que usted quiere porque es necesario hacerlo. Señor, gracias.
Revélenos todo esto, Señor, si es posible, cada día, Señor. Pero hoy, antes de presentarnos en esta cita, Señor, que anhelamos, una cita que es preciosa, Señor, por favor, revélenos esto que tenemos, Señor, para venirlo a entregar, Señor, ante este altar y se consuma. Que seamos cada una de nosotras esa ofrenda encendida, Señor, con olor grato a usted. Que sepamos y entendamos, Señor, que todo lo bueno proviene de usted. Hoy, Señor, otórgueme, Señor, por favor, se lo pido una vez más, Dios, cada día, el poder venir, Señor, ante su pueblo a declarar su palabra divina, amado Dios, que redarguye, que exhorta, que anima, que alienta, que es esa espada, Señor, cuando debe de ser, que es ese martillo cuando debe de ser. Gracias por ella, Señor. Gracias por este gran privilegio de poder hablar. Todo esto se lo pido, Señor, en su precioso nombre revelado, Yehoshua HaMashiach, y aún en el no revelado, para hablar no conforme a mi voluntad, sino a lo que usted tiene determinado para nosotros. En su nombre que es sobre todo nombre. Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo verdadero. Y voy a compartir una porción muy pequeña, mis hermanas, de lo que hoy Dios nos entregó a mi esposo y a mí. Y, y bueno, es algo que venimos marcando desde hace mucho tiempo y que yo creo que el Señor no dejará de insistir nunca en nuestras vidas. Voy a leer. Levítico, Vallicra 6, desde el versículo 4. Dice, habló aún Hashem a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. ¿Sí? El holocausto estaría sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido este corbán, este holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y la acomodará en el holocausto. Sobre él quemará sobre él toda grosura de los sacrificios de paz, ese acercamiento de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la minja, de la ofrenda que ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem en el altar. Y tomará en ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y de todo incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memoria y olor grato a Hashem. Podemos pensar que solamente habla el Señor de las ofrendas, del altar, de las cenizas, del lino, no sé, qué represente para ustedes o qué refleje el Señor para ustedes esta porción.
Esta porción, hermanas, es maravillosa. De verdad que ya no es de que nos podamos sorprender de todo lo que el Señor nos hace. Es algo impresionante que antes de que nos presentemos ante su presencia, hoy en esta próxima cita de Pesaj, el Señor nos esté hablando de esto. Nosotros podemos solamente ver todo lo que el Señor ordena, pero no es una orden de ve y haz, es una orden de capacitar. Esto que está haciendo con Aarón, como ya habíamos venido viendo en las porciones anteriores, es una ordenación. Lo está ordenando para algo en específico. Aarón lo representaba, lo iba a representar al Señor y tenía que tener un orden específico, tanto en su vida como en su mente, como en sus acciones, las emociones, todo lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo. El Señor hace todo esto, hermanas, para que podamos entender hasta dónde quiere llegar Dios. Nosotros vemos solamente el altar y la leña y el fuego y sin levadura, todo esto. Podemos ver por encimita. Pues sí, muchos podemos ver así por encimita. Pero Dios tiene grandes cosas que nos quiere dejar para que aprendamos. De verdad se los digo. Cuando el versículo 12 y 13 dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en todas las mañanas, de noche, y se mantendrá de día. Se quemará sobre el altar, dice, y el fuego se mantendrá encendido continuamente. Continuamente se quemará. Se tomará, se tendrá por estar encendido. La porción pasada también nos habló de la leña, del fuego, de las cenizas. Y hoy el Señor vuelve a tocar el arder, el fuego, el altar, la leña. Hoy dice otras cosas. En esta parasha, hoy habla de las grosuras, hoy habla de la vestimenta, pero vuelve a hablar del corazón, del fuego. Y nosotros nos podríamos poner a pensar solamente así, como dije, por encima. La porción pasada hablaba de una dirección, habló del oriente, a donde se tenían que hacer las cosas. El oriente, hermanas, significa la eternidad. Vayan, no sé si vayan anotando o vayan poniendo en sus mentes para que vean el reflejo de todo lo que Dios quiere otorgarnos. Ese oriente a donde se tenían que hacer las cosas era la eternidad. La leña, la leña es la Torá. La leña es la palabra, hermanas. El fuego que Dios no quiere que se apague, que quiere que esté constantemente en nosotros. Es algo que tenemos que pensar, que tenemos que tener en nuestra vida diariamente. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego. Este fuego que habla la Escritura que no se debía apagar. El Señor nos señala esto en la Escritura. Que avivemos el fuego cada mañana, que no se apague tampoco por la noche. Es un recordatorio. Ayer hablábamos de recordar, precisamente, que el Señor nos recuerda constantemente.
Es necesario entender que este fuego no se puede apagar. Segunda de Timoteo 4:2, ese fuego que nos lleva, dice, segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y la instrucción de Dios. El Señor ya nos ha dado esos talentos y esos dones. Necesitamos la capacidad que Dios nos da para hacer lo que se nos ha mandado hacer. Primera de Tesalonicenses 5:10. No apaguéis, no apaguen el poder de Dios. Necesitamos entender que hemos recibido un don especial, muchos dones y talentos para el servicio de Dios. Pero tenemos que ser buenos administradores de ellos. Así dice la Escritura, que tenemos que ser administradores de la multigracia de Dios, la multiforme gracia que Dios nos ha otorgado y nos ha entregado. Y nos dice también, primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que el Señor ha puesto en ti, que te fue conferido, dice, que te fue administrado. Necesitamos entender que ese fuego, esa leña que habla la Escritura, es la instrucción de Dios. El fuego, el fuego. Recuerden, la palabra es fuego consumidor, fuego de purificación o fuego de juicio a nuestras vidas. Pero es ese fuego que nos va a llevar a un entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos. El fuego, el anhelo de Dios para que arde en nosotros y no se apague. Habla de las cenizas también. Y de verdad que nosotros podemos pues pensar en las cosas que están solamente así por encima. El arder, hermanas, ese calor constante de un recordatorio, habla del arder. Eso representa el recordatorio constante, ese calor que debe de haber de este fuego en nosotros. Habla de las grosuras, esos excesos de cada uno de nosotros, que tienen que ver con las concupiscencias. Esas grosuras hablan de los excesos. Si no se han dado cuenta, cuando se les sacaban las entrañas, los riñones, el hígado, el corazón, todo esto que representa lo que se tenía que quemar, pónganse a pensar, ¿qué hay en ese hígado? Aquí creo que está la hermana, no sé si está la hermana Isabel, que es la médico, y otra hermana Liud, creo que no están presentes, pero no saben qué, Isabel, shalom, gracias mi hermana, todo lo que tiene que guardar el hígado. ¿Cuántas funciones médicamente tiene el hígado y los riñones? De verdad se los digo, las entrañas. Por eso Dios nos ama con amor entrañable. Todo de Él, todo lo que de Él viene, de ahí nos ama. Pero cuando se muestran, se van a llevar las grosuras y las entrañas. Acuérdense que hay dentro de ustedes. Esas entrañas que se tienen que llevar, esas grosuras que son los excesos que se tenían que quemar ante el altar. Nosotras mismas tenemos que llevar esas entrañas que hay dentro de ti. El hígado tiene más de 600 funciones, los riñones más de 350 funciones.
de desintoxicación. Ellos son los filtros de todas las toxinas que entran a nuestro cuerpo. Y se llevaban al altar hasta quemarse. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí aún por dentro? Ese fuego del que habla el Señor, amadas hermanas, que es el anhelo del Señor en nosotros para que no se apague. Esas cenizas que tenían que llevar afuera, afuera. Esas cenizas son el pasado en nosotros. Todo lo que ya se quemó, que no sirve, se saca. Esas son las cenizas. ¿Qué hay? ¿Qué hay aún que no has sacado? ¿Qué hay aún que te mantiene con todo lo que te estorba para no estar en orden? Ese arder constante, el altar a donde se llevaban, es nuestro corazón. Representa nuestro corazón. Esto donde se guardan todas estas cosas que no pueden sacarse continuamente. Aarón se tenía que cambiar de ropas. El lino, recuerden, ¿qué representa? Las obras justas, la santidad que tenía que tener. Obviamente representaba al Señor en santidad. Ese cambio de ropaje que tenía que hacer el Señor, todo esto que se necesitaba hacer por nosotros. Se despojaba de sus ropajes de divinidad y venía a ser siervo, pero a venir a cambiarse el ropaje de santidad, de esas obras justas que cada uno de nosotros, la hermana Janet hablaba de los sacerdotes. Si hoy nosotros somos sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Venir a entregar todo lo que se tiene que entregar delante del Señor hacia la eternidad que es Él. Entramos en su presencia, con su palabra en nuestra boca, que es esa leña, con el anhelo que Dios quiere que tengamos para que esta leña, este fuego no se apague en nosotras. Que todo lo que vengamos a entregar delante de Él se queme completamente y llegue ante su presencia para que nosotras de verdad nos quememos totalmente ante su presencia. Para que todo lo que entreguemos ante Él sea grato, porque nos deshacemos del pecado, nos deshacemos de todo aquello que no nos sirve, no nos sirve. Esas cenizas, el recordar el pasado, las heridas que tuvimos, el engaño, el que nos abandonaron, en que todo lo que tenemos que entregar. Entréguenlo para que sea quemado ante el altar. Llévenlo a la eternidad que es Dios. Desháganse de esas cenizas cuando ya ardieron delante de la presencia de Dios. Que nuestro corazón, que es el altar, amadas hermanas, siempre esté dispuesto ante el Señor. Nos sigue recordando que avivemos el fuego del don de Dios que hay en cada una de nosotras. Que estemos dispuestas, ese puñado que se llevaba de flor de harina como ofrenda, es una expresión mínima de lo que se tenía que llevar. Que aunque sea llevemos mínimamente algo bueno delante de Dios. Y si hay algo malo, llevémoslo delante de Él para que sea quemado totalmente. Esa levadura que no debía de llevarse en algunos corbanots, en algunas ofrendas.
no podía ser llevada con pecado, con hametz. Tantas cosas, amadas hermanas, que nos habla la Escritura en lo profundo, un poquito aquí, un poquito allá. Pero la Escritura se manifiesta tal cual es para seguirnos recordando lo bueno, lo justo que tiene Dios para nosotros. ¿Qué hace bueno? No descuidemos, dice Primera de Timoteo 4:14, no descuidemos el don que Dios ha puesto en cada una de nosotros. No lo descuidemos. Es necesario que ese fuego no se apague, porque ese fuego es lo que Dios nos ha dado para llevar a otros, con todos los dones, con todos los talentos y con la palabra de Dios eficaz que va a donde tiene que ir. La importancia que Dios nos da, nos otorga el recordatorio que este fuego no se apague sobre el altar. La Torá es el fuego y el altar es tu corazón. Que la palabra de Dios no se apague en tu corazón. Este combustible, este oxígeno que tenemos que tener, este calor de Dios, no se podía apagar. No puede haber estas cosas, el combustible que tenía que existir, el oxígeno que obviamente se hace para que haya ese calor. Sin esto, el fuego no arde. No arde. Los sacerdotes tenían que encargarse de mantener ese fuego constante, ese calor, esas llamas, esos carbones encendidos que somos cada una de nosotras. Si no estamos ante la presencia del Creador, cada carbón que se sale de ese fuego se va a apagar. Entendámoslo, por favor. Tenemos que estar constantemente en la escritura. Esto nos enseña la importancia de mantener el fuego de Dios sobre cada altar personal. Cada uno de nosotros somos ese altar. Cada mañana se pondría la leña en el fuego. Necesitamos entender la leña en nuestra vida, el producto de nuestra vida. ¿Qué es la leña? Si alguien, o de dónde se saca la leña. ¿Alguien me puede decir de dónde se saca la leña? De un árbol que no da fruto. De un árbol. Es la muerte de un árbol. Ese árbol tuvo que arrancarse y cortarse para que después se ocupe para la leña. Cada árbol, cada pedazo que se llevaba para que ardiera, es cada árbol que nos representa. Somos nosotros en nuestro interior que tenemos que venir como esa leña, convirtiéndonos en un carbón encendido. Es necesario, hermanas. Cada árbol que se traía tenía vida. Pero tenemos que venir al Señor a morir a nosotros mismos cada día. La muerte y la vida. Morir a nosotros constantemente y venir a la vida que es nuestro Dios. Él es la vida. Necesitamos de Él constantemente, porque si no, no podemos morir a nosotras mismas. El Señor nos dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y Abba el labrador. Todo pámpano que no lleve mi fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor nos sigue limpiando a través del fuego de su palabra y del anhelo de Él de que no se apague en nosotros. Y cada árbol tiene que morir. Tiene que morir para vivir en el Señor, para entender siempre que tenemos que entrar ante su presencia para poder vivir, hermanas. Lucas 23, 31. Porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no hará? Llevar también con él a otros dos malhechores, dice, para que sean muertos. Necesitamos morir para vivir en él. Porque ya no nos pertenecemos, lo hemos dicho muchas veces. Ya no vivo yo, sino el Señor vive en mí. El holocausto se tenía que llevar todo quemado. Muramos constantemente a nosotras mismas, amadas hermanas. Vistámonos del lino, de esas acciones justas y de santidad que solamente Dios hace. Le damos gracias, amado Rey, toda Rabá, Señor, por su palabra. Toda Rabá, Señor, porque toda nos hace entender todo lo que usted hace para nosotros. Esto nos enseña continuamente, Señor, que ese combustible que alimenta a cada árbol muerto, ese fuego, es nuestro corazón, que tiene que venir cada mañana con suficiente leña. El morir constantemente en cachitos, cada una de nosotras, todas nuestras entrañas, toda la grosura, los excesos que tenemos, Señor, para venir a arder delante de usted. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias porque esta leña que hoy traemos encendida, añadida en esta oración, representa a cada una de nosotras en alabanza ante usted. Gracias, amado Dios, por vestirnos cada día de ese lino fino, Señor, que son las acciones justas delante de usted, que es usted quien las hace, Señor, las exhibe en cada una de nosotras. Amado Dios, gracias. Gracias por su poder, Señor. Porque sin este oxígeno no arde la leña. Este oxígeno, Señor, lo representa el respirar que tenemos diario a través de su poder, de su ruaj, Señor. Ese poder en nosotros que nos enseña que para que ese fuego arda, tiene que estar usted en nosotras. Su poder en nosotras, Señor, para que este oxígeno haga arder el fuego y no se apague. Que este calor, Señor, del que habla este fuego, es nuestra devoción a usted. Este calor representa el amor y la intensidad, la entrega con la que venimos ante su presencia. Ayúdenos a asegurarnos, Dios, que tengamos todo esto y nada nos falte cuando vengamos ante su presencia. Por eso nos recuerda usted hoy, ayer, todos los días nos recuerda que avivemos ese fuego del don que hay en nosotros. No se trata solamente de ver por encima, se trata de lo que usted tiene para nosotros, Señor, en lo más profundo de su palabra. Que ardamos ante su altar para que seamos
esa ofrenda encendida con olor grato ante su presencia. Gracias, Dios. Gracias por poder ser ese incienso y olor grato ante su presencia. Que no haya, Señor, en todas las ofrendas que ofrezcan mis hermanas y su servidora, que no haya jamés. Que su poder redarguya lo más profundo de nuestro ser, Señor, para poder exhibir toda grosura, todos nuestros riñones, todos nuestros hígados, todas nuestras entrañas, Señor, sean quemadas ante su presencia, para que solamente queden esas cenizas del pasado y las saquemos de nuestra vida, porque no nos ayudan, porque no nos sirven, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos otorga toda Rabá, porque estos sacrificios, así como aquellos, Señor, es un alto nivel de santidad, Señor. Solamente todas estas ofrendas, Señor, se podían comer por los sacerdotes. Ayúdenos, Dios, a ser dignos representantes, amado Dios, de usted. Dignos de usted. Que no solamente digamos ser, Señor, sino que lo representemos a usted en todo tiempo. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, Señor, nunca. Amado Dios, faltan días, Señor, pocos días de estar ante su presencia. Ayúdenos, Dios, a que esta ofrenda de paz, de shalom individual de cada uno de sus siervos y su cuerpo en general, estemos preparados para esa cita de Pésach. Sabemos que no hay justo ni uno solo, que solamente somos justificados a través de usted, amado Rey, amado Padre. Queremos resucitar el del día postrero. Queremos ver su rostro, Señor, y queremos recordar que nos sacó, Señor, que nos sacó no solamente a nosotros, sino a nuestros antepasados de ese infierno, de esto que representa el mundo y todo lo que tiene el mundo, que nos aplasta, que nos ahoga, que nos mata. Pero gloria a usted, Señor, que no somos del mundo. Aunque vivimos y estamos aquí, nuestra ciudadanía es celestial y la esperamos, Señor. Esperamos que seamos emblanquecidos, Dios, revestidos de esa su morada celestial para poder verle en aquel día, para poder presentarnos ante usted en esta cita, Señor, donde usted lo que nos recuerda es sacar el pecado, traerlo ante el altar, Señor, para que sean cenizas que saquemos de nosotros. Gracias por recordarnos que el fuego no se apague en nosotras. Que seamos esos árboles que nos demos, Señor, para ese fuego. Que nos quememos diariamente, amado Dios. Gracias. Todo esto se lo pido, Señor, con toda reverencia, en su nombre, que es sobre todo nombre. Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. En este nombre, Señor, es en el que hablo. En el que pido por su pueblo Israel, Señor. Por todos los varones, Señor, que no han querido hacer su divina voluntad. Y digo no han querido, porque sí pueden, pero en verdad no quieren. Toda la necesidad, Señor, que hay en cada cabeza para que haga lo que es propio en sus hogares. Ayúdeles, exhórteles, anímeles, Señor, a hacer su voluntad.
Por favor, amado Rey, se lo suplicamos por cada una de nosotras, Señor, en donde estemos. Que caminemos conforme a su voluntad, que hablemos, que expresemos su nombre, que no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras de su santa voluntad, Señor, y seamos esas exhibidoras de lo que usted es. Por todas mis hermanas, por todo su pueblo Israel, por mí, por mi casa, Señor, he hablado. Gracias. Guárdenos, líbrenos de las acechanzas y estrategias del mal. Y, y que recordemos que donde pise la planta de nuestro pie, ahí está usted, ahí es Israel. Gracias, Señor. Gracias. Guárdenos de robo, de secuestro, de asalto a mano armada, de accidente, aún de la muerte, Señor, a la cual no le tememos, porque tiene un fin. En su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, amadas hermanas. Y discúlpenme por quitarles media hora más, pero bueno, el Señor es bueno y Él nos otorga el, el entender, pues, cuál es su palabra para nosotros. Y es viva y eficaz, definitivamente.